La semana pasada vimos un tema muy precioso y vimos acerca de los cielos abiertos y las cosas que suceden cuando los cielos están abiertos. Y esta semana vamos a continuar desarrollando este tema tan interesante que nos va a permitir, estoy seguro, ser bendecidos mucho más si permitimos que esta palabra entre en nuestro corazón. Y la creemos y la ponemos por obra. Así que la semana pasada vimos acerca de los cielos abiertos y cómo los cielos abiertos, más que un hecho, es una condición espiritual. No es un evento, sino es un estado en el cual una persona está, que es una conexión directa con el cielo, es el favor de Dios manifiesto sobre la vida de una persona. Eso es lo que podríamos llamar, en pocas palabras, los cielos abiertos. Un espacio espiritual donde fluye la bendición sin ningún obstáculo, donde Dios puede derramar todas sus bendiciones y propósitos y todo aquello que Él tiene para ti en el tiempo en el cual estamos viviendo, de múltiples maneras y en todas las áreas de tu vida. Por lo tanto, los cielos abiertos son súper importantes para todos nosotros que creemos en el Señor Jesús. Esos cielos abiertos nos permiten tener contacto con Dios, nos permiten ver las cosas de Dios, nos permiten recibir de parte de Dios, tanto espiritual como material. ¿Te recuerdas que hablamos acerca de esto? Es una conexión, es un espacio espiritual directo, sin interrupción, sin limitación, sin obstáculos. Aquí el enemigo no tiene lugar. En los cielos abiertos el enemigo fue hecho a un lado para que todo lo bueno que Dios tiene venga hacia ti. Y vimos que cuando esto sucede, pues Dios nos permite tener visiones de las cosas que van a suceder, de las cosas que Dios tiene allá en los cielos para nosotros. Él nos permite tener una visión muy distinta a la natural, una visión espiritual. Esta viene siempre con una conexión espiritual, un contacto directo, una línea abierta con Dios. Es una comunicación fluida, sin obstáculo, como habíamos hablado. Esta manera también, esta condición te permite que Dios te provea sobrenaturalmente. Y vimos también que no solo era la provisión sobrenatural, sino que era de manera sobreabundante. Es decir, Dios saca de donde no hay o hace que las cosas sean mucho más abundantes y Él te da sobreabundancia en todas las cosas cuando estamos en cielos abiertos. Vimos el importante acontecimiento que sucede con los cielos abiertos, porque podemos ver al Señor en su trono, podemos ver su gloria. Esto nos lleva a tener confianza y fe y comprender su majestad y su magnitud y el poder que Él tiene sobre nuestra vida y el interés que Él tiene en cada cosa que nos sucede. Dios está en control cuando Él está allá en su trono. Él nunca se separa de su trono, por lo tanto Él siempre está en control. Y vimos cómo en la vida de Jesús también el Espíritu Santo, cuando se abrieron los cielos, descendió sobre Él para quedarse. Vimos también que al abrirse los cielos se escuchó la voz de Dios. Esa es una conexión directa. Y también vimos que la voz de Dios, o Dios, manifestó su favor y su aprobación para su Hijo. Esto es sumamente hermoso. Dios, por medio de abrir los cielos, nos permite conocer y recibir todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Eso es lo importante de los cielos abiertos. Es quitar todo obstáculo, es limpiar el aire, es permitir que haya una vía que no tiene ninguna parada, sin escalas, una vía directa. Vimos que también es simbolizada por una escalera. En el caso de Jacob, en el caso del mismo Jesús, cómo las bendiciones subían y bajaban. Mejor dicho, cómo los ángeles subían y bajaban, que representan a estos seres que traen y llevan cosas de parte de Dios. Así que estas son algunas cosas que vimos la semana anterior, pero este día vamos a ver 4 conductas, llamémoslo así, 4 conductas que nos van a ayudar a abrir los cielos. Y la primera de ellas está en Mateo 3, del capítulo 13 al 17. Acompáñame, por favor. El versículo 13 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió:
deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y este primer principio lo mencionamos la semana pasada, pero no lo desarrollamos. Y este primer principio, mejor dicho, más que principio, esta primera actitud, o lo primero que uno debe de hacer, es la obediencia. La obediencia abre los cielos, abre el reino de Dios, te permite tener un acceso sin restricción a las cosas de Dios. La obediencia es sumamente poderosa, porque la obediencia es la sujeción voluntaria de la persona a la palabra de Dios. Mira que también es poder hacer caso a lo que Dios dijo. Dicho de otra manera, es permitir que la voluntad de Dios se haga en lugar de la nuestra. Eso es la obediencia. Es un acto de rendición de los argumentos mentales que tenemos para darle paso a las verdades de nuestro Señor. Por lo tanto, cada vez que tú obedeces la palabra, cada vez que tú obedeces a Dios, tú estás permitiendo que esta conexión, estos cielos abiertos se empiecen a realizar en tu vida. Lo vimos en la vida de Jesús. Él, a pesar de ser nuestro Salvador, nuestro Señor, a pesar de ser Dios, Él permitió que Juan lo bautizara. Juan sabía cómo debía ser. Por eso le dijo: tú eres mayor que yo necesito que tú me bautices, le dijo. Pero Jesús le dijo: no, hagámoslo de esta manera. Y Él permitió, por obediencia a Dios, ser bautizado por Juan. Y vimos el resultado. ¿Te recuerdas? Los cielos se abrieron, la voz de Dios fue audible, el Espíritu Santo descendió sobre él, Dios manifestó su favor, Dios manifestó su aprobación para con Jesús, y los cielos le fueron abiertos. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino sobre él para quedarse. Esa es la primera parte, la obediencia. Es sumamente importante poder ser obedientes a Dios. Sin obediencia en el reino de Dios es muy difícil avanzar. Te puedo casi decir que es imposible avanzar. Te lo digo de otra manera: el que no es obediente se cierra los cielos. El obediente se le abren los cielos. Pero el que no hace caso, al que es rebelde, al que quiere hacer lo que él quiere, al que quiere hacer las cosas a su modo y contravenir lo que Dios dice o como Dios lo quiere hacer, allí no va a fluir la bendición. Ahí no va a haber cielos abiertos. Pero aquel que permite que Dios haga, que Dios le guíe, que Dios le muestre el camino, que Dios le muestre cómo hacerlo, ese está haciendo que el cielo se abra sobre él. Así que la primera conducta o lo primero que debemos hacer es ser obedientes a nuestro Señor. Si tú eres obediente, los cielos se van a abrir sobre ti. Pero hay una segunda conducta que nos va a ayudar a abrir esos cielos. Y esta está en el libro de Lucas, capítulo 4, en el verso 1. Dice el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esta vez no vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a tomar este primer versículo que nos da pie para comprender qué pasó. Luego que Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Y a qué lo llevó? Pues bueno, ahí fue tentado por el enemigo. La Escritura dice que él estuvo 40 días y 40 noches, sin comer y sin beber. ¿Qué estaba haciendo? Por supuesto que debió haber estado orando. Por supuesto que él debió haber estado comunicándose con Dios. No es posible que alguien pueda pasar todo ese tiempo sin comer y beber y no comunicarse con Dios o no ser ayudado por el poder de Dios. Eso estaba haciendo Jesús. Y de repente dice la Escritura que tuvo hambre. Y cuando su debilidad humana en su carne apareció, también apareció Satanás. En ese momento él lo tienta para que convierta una piedra en pan. Es decir, que demuestre
que él tenía o que él podía hacer esto. Entonces la primera parte donde es tentado Jesús es en su humanidad. Él tenía hambre, 40 días, 40 noches sin comer, sin tomar nada. Iba a tener hambre y la tuvo. Y Satanás estuvo ahí para tentarlo. No para que comiera, sino que por medio de tratar de influenciarlo, buscar que Jesús pecara. Pero Jesús no cayó en la trampa, como tú ya bien sabes. Y él luego va y busca tentar su identidad. Y por último tenta también su propósito. Es decir, le busca poner ideas que lo hagan dudar de lo que Dios dijo. Pero Jesús no cedió. Jesús estuvo firme y no recibió ninguna idea ni le aceptó nada de lo que el enemigo le tenía por ofrecer. Por lo tanto, él resistió el mal. Y la segunda de nuestras conductas o de las cosas que debemos hacer para que los cielos se abran es resistir al mal, resistir la tentación. Vemos que en el versículo 13, acompáñame para ver qué fue lo que sucedió. Dice el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vemos que Jesús en el momento más difícil, él debilitado por no haber comido, no haber tomado, el enemigo busca hacerlo caer. Pero Jesús se mantuvo firme y soportó, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, tuvo que irse de allá. Pero en este pasaje, en el libro de Lucas, no nos relata algo que es lo que yo quiero mostrarte, que sí está en el libro de Mateo, en el versículo 4. El versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esto complementa el relato allá en el libro de Lucas. En el libro de Mateo dice que después de que el enemigo se fue, ángeles llegaron para servirle. Esto también es parte de los cielos abiertos. ¿Te recuerdas que se le abrieron los cielos a Jesús allá en el río Jordán? Luego él fue llevado al desierto y allí estuvo él 40 días, 40 noches y en eso apareció Satanás. En ese momento en que Satanás aparece, él invade el área. Él empieza a hacer obstáculo. Él busca hacer una limitación. Él busca entorpecer. Él busca obstaculizar. Él busca detener aquello que Dios está haciendo. Por lo tanto, cuando aparece esta tentación, Jesús la pudo resistir. Por un momento, él se le dejó venir y pareciera que el enemigo trataba de entorpecer que los cielos le estuvieran abiertos. Pero cuando él lo resistió y no cedió ante la tentación, entonces dice la Escritura que ángeles vinieron y le servían. Se le volvieron a abrir plenamente los cielos y esta vez con los ángeles a su servicio. ¿Puedes ver lo que estamos viendo? Estamos leyendo, perdón. Jesús en este momento estaba teniendo plenitud de esos cielos abiertos. Satanás se había infiltrado para entorpecer, para poder echar a perder lo que Dios estaba haciendo. Pero Jesús, al resistirlo, Él vuelve a abrir los cielos. Cuando resistimos al diablo, dice la Escritura, que si le resistimos, Él va a huir de nosotros. Por lo tanto, cuando Él huye, lo que limita, lo que obstaculiza, lo que trata de no hacer o no permitir que las bendiciones, que la palabra de Dios, que las cosas que Dios está enviando para ti puedan llegar hasta ti, el crear una barrera en medio de Dios y de nosotros, esa es tarea del enemigo. Pero cuando tú le resistes, cuando no cedes a la tentación, él tiene que huir y cuando se va, los cielos se vuelven a abrir. No que se cierren, él solo trata de interrumpir, él solo trata de entorpecer. Pero una vez resistido, tiene que huir. Y al alejarse, una vez más, hay una fluidez completa. Esta es la segunda conducta, o lo segundo que tenemos o debemos hacer para que los cielos se abran. El resistir el mal. Y así llegamos a la tercera. Y la tercera es dar genuinamente, ofrecer
sacrificios de corazón, de manera genuina. ¿Te recuerdas que leímos la semana pasada Malaquías 3:10 cuando dice el Señor trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde? Esto fue lo que el Señor dijo allá en el libro de Malaquías y lo vimos la semana anterior. Pero vamos a verlo desde otro pasaje de la Biblia, cómo el dar de corazón nos abre los cielos. Y aquí nos vamos a ir al primer libro de Reyes, en el capítulo 19, y vamos a leer en el versículo 41. En el versículo 41 dice: Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. En este versículo vamos a ver que antes, 3 años y medio antes, Dios le había dado una palabra a Elías y le dijo que por palabra de él los cielos se iban a cerrar, que no iba a llover en todo Israel desde el momento que él dijera que no iba a llover y que no volvería a llover hasta que Elías volviera a decirlo. Es decir, por palabra de Elías se cerró el cielo. 3 años y medio sin llover en todo Israel. El rey de aquel entonces, Acab, era un rey malvado. Era un rey idólatra, entregado a toda oscuridad, y tenía una esposa que era peor que él. Y por lo tanto, Dios estaba en contra de aquellos hombres y mandó a que el cielo se cerrara y por lo tanto no llovió por 3 años y medio, hasta que Dios le dijo: ve y busca de nuevo a Acab. Y él fue a buscarlo. Y te voy a hacer un pequeño resumen y rápido, por eso estoy hablando tan rápido hoy. Y fue a buscarlo, pero fue a buscarlo para hacer un reto, porque Acab y Jezabel le estaban rindiendo culto a Baal, un dios falso, un dios que Jezabel había traído desde la tierra, desde donde ella venía, de su tierra, y lo había impuesto en Israel, de tal punto que empezó a matar a los profetas de Jehová y empezó a darles de comer y a ayudar y a patrocinar a los profetas falsos de Baal. Dice la escritura que tenía 450 profetas de Baal y 400 de Acera. ¿Te imaginas esa cantidad de personas sirviéndole a un Dios falso en un pueblo donde Dios había puesto, no solo lo había puesto como su pueblo, sino que había levantado también un templo precioso y hermoso, Salomón, dedicado a Jehová? Y ahí mismo estaban rindiendo culto ahora a un Dios falso. Entonces esto era algo terrible. Y llegó Elías y fue a decirle acá: mira, va a llover, pero antes de cualquier cosa, trae a todos los profetas de Baal y vamos a hacer un reto. Cada quien va a tomar un sacrificio, es decir, un animal, en este caso era un buey, y cada quien lo va a poner, pero no vamos a usar fuego. Vamos a orar o vamos a pedirle, ellos, los profetas de Baal, a Baal que haga descender fuego del cielo, y yo le voy a pedir a Jehová. Y entonces él dice: si Jehová es Dios, entonces hará descender el fuego. Y si Baal lo es, él lo hará. Pero el pueblo de Israel debe decidir. El pueblo de Israel tenía los cielos cerrados y ellos tuvieron que decidir. Y convocaron al pueblo, convocaron a los profetas, y sabemos la historia. Estos pasaron horas, los profetas falsos pasaron horas invocando a sus dioses y nada pasó. Hasta Elías se burlaba de ellos. Pero cuando le tocó a Elías, hasta mandó a traer cántaros de agua para que le echaran a la madera varias veces. Y en un momento determinado, él oró y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras que estaban ahí. Dice la escritura que hasta quemó la tierra que estaba alrededor. El agua desapareció. Entonces todo el pueblo, dice la escritura, se volvió a Jehová y dijo: Jehová es Dios. Esto fue un sacrificio real, fue un sacrificio genuino, un sacrificio donde el fuego de Dios vino y santificó, vino y consumió y recibió aquello que se le estaba ofreciendo.
Este sacrificio acababa de pasar ahora que lo estábamos leyendo. Y entonces viene Elías y le dice al rey Acab. Bueno, me faltó algo. Antes de decirle a Acab, viene y le dice, tráeme a todos estos profetas. Y los mataron a todos. Y le dijo a Acab entonces, ve, porque se escucha una gran lluvia. Pero mira lo que sucedió a continuación. Verso 42. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Acab hizo caso. Él fue y comió. Pero mientras ya Dios estaba preparando y Elías viene y dice que oró. Y le envió a su criado a ver una vez y no había todavía lluvia, no habían nubes. Y regresó y le dijo, ve 7 veces. Y el criado fue 1, 2, 3, hasta la 7ª. Dice, puedo ver una pequeña nube como la palma de una mano. Entonces Elías le dice, apúrate y dile a Acab que se ponga las pilas, que prepare su carro y que empiece a ir a la otra ciudad para que la lluvia no lo detenga. Y empezó a llover. 3 años y medio. 3 años y medio. Pero ¿sabes qué ocurrió antes? Un sacrificio agradable. Alguien genuinamente ofreció un sacrificio a Dios. Esos hombres ofrecían otras cosas a unos dioses falsos. Eso no era real. Esto que había hecho Elías era un sacrificio genuino. Era lo que era agradable a Dios. Le estaba brindando la honra a Dios, le estaba brindando el honor al Señor, le estaba brindando culto, lo que Él se merecía como Dios que nuestro Señor es. Eso acababa de hacer Elías. Entonces viene Dios y le dice, ahora sí va a llover. ¿Ves cómo el darle a Dios abre los cielos? Elías, después de 3 años y medio de no ver lluvia, de repente Dios hace llover, pero no hizo una lluviecita pequeña. Había viento, había nubes, había una gran lluvia. Esto es lo que Dios hace. Abrió los cielos para Israel. A pesar de que ellos habían sido rebeldes, en el momento que ellos vienen y en el sacrificio reconocen que era Dios, que Dios era Jehová y no Baal, y se vuelcan hacia Jehová, entonces ellos reciben los cielos abiertos de nuevo. Mira qué extraordinario. Un sacrificio, una ofrenda a Dios. El dar genuinamente y de corazón a Dios. Un sacrificio de corazón. Un sacrificio con el deseo de agradar a Dios. Con el deseo de honrarlo. Con el deseo que esa ofrenda diga, esta ofrenda es porque eres Dios. Esto es lo que tú mereces. Lo mejor que puedo hacer, aquí está para ti. Ese sacrificio de corazón, ese dar genuinamente, abre los cielos también. Ese fue nuestra tercera conducta o las cosas que debemos hacer. Vimos entonces la primera, que era la obediencia. La obediencia era nuestra primera conducta para abrir los cielos. La segunda, resistir al mal. Vimos cómo debemos resistir al enemigo y este va a huir de nosotros y los cielos se van a abrir. Y el tercero, nos falta una, pero nuestra tercera es la que vivió Elías y es dar genuinamente o que el sacrificio sea de corazón, una ofrenda honesta, una ofrenda con el deseo de agradar a Dios. Dar genuinamente a Dios. Ese es nuestra tercera conducta, la tercera cosa que tenemos que hacer para que los cielos se abran. Y ahora nos toca nuestra cuarta conducta o la cuarta cosa que debemos hacer para que los cielos se abran. Y esta es entrar en pacto con Dios.
Esto es un pacto de bendición. Pero quiero enseñártelo en la Escritura. Acompáñame por favor al libro de Génesis, capítulo 26, en el versículo 2 hasta el 6. Dice el verso 2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Verso número 6. Habitó pues Isaac en Gerar. En este pasaje vamos a ver cómo funcionan los cielos abiertos una vez más. Solo que esto es a través de algo que sucedió o una conducta que tuvo Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Abraham es el patriarca, aquel que recibió por primera vez la promesa de Dios. Esta promesa que leímos del 2 al 5. Esa promesa le ofrecía esta gran bendición para él y para sus generaciones. Pero Abraham había fallecido. Isaac era su único hijo. Bueno, tenía otro hijo, pero ese hijo estaba lejos. Ese hijo se fue a vivir a otra región, el hijo de una esclava. Pero en este caso, este era el hijo de la promesa o el hijo que había tenido con su esposa, Isaac. Y él, a pesar de que su padre había caminado con Dios, había sido amigo de Dios, Isaac, pues él había vivido, digámoslo así, a la sombra de su padre. Pero cuando él muere, tiene que recibir tiene que recibir la herencia. Y al estar en ese momento que fallece el padre, se acerca una vez más a Dios y le dice: voy a hacer un pacto ahora contigo. Lo que le prometí a Abraham, ahora te lo voy a prometer a ti. Solo tienes que hacer lo siguiente: quédate en esta tierra, no vayas a Egipto, vive como forastero aquí y yo te voy a hacer prosperar. Y le dice todo lo que leímos. Y ese era el pacto que le estaba ofreciendo Dios, el pacto que le había ofrecido a su padre. Hoy se lo estaba ofreciendo a Isaac. Pero es muy importante que tú notes lo siguiente. Dios le hizo la promesa a Abraham. Y esa promesa era para Isaac también. Y para las descendencias de Isaac hasta nuestros días. Pero a pesar de que Abraham recibió la promesa, aceptó el pacto, caminó en el pacto que Dios le ofreció, su hijo no lo hereda automáticamente. Isaac tiene que activar, Isaac tiene que accionar, él tiene que entrar en el pacto. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque Dios le dice: vive aquí y si tú haces esto, entonces esto otro sucederá. Si Isaac se iba a Egipto, entonces la promesa se perdía. Si Isaac no accedía al pacto, entonces la promesa para él se perdía. Probablemente Dios hubiera encontrado otro, pero para él se perdía. Quiere decir que a pesar de que el pacto estaba vigente, el pacto le correspondía, es decir, él tenía un derecho sobre ello, él tenía que tener una conducta, una acción, él tenía que tener una actividad para poder entrar en ese pacto. ¿Y cuál era ese pacto? Quedarse a vivir allí donde estaba y vivir como forastero en esa tierra. ¿Y sabes qué hizo Isaac? Pues bueno, dice la Escritura que él habitó entonces, o pues, en Gerar. Esa es la activación del pacto de Isaac. Cuando él se queda a vivir en el lugar en el cual él estaba. No se fue a Egipto. Él hizo aquello que el pacto que Dios le había ofrecido le pedía. Y al entrar en el pacto con Dios, ¿a que no sabes qué sucede? Dios le desató todas las bendiciones.
Dios le abrió los cielos a Isaac en el momento en que él aceptó para él. Su padre tenía un pacto, Dios tenía el pacto, Dios le ofrece el pacto, pero si él no lo acepta, él no entra en ese estado espiritual. Él no entra en la condición espiritual de cielos abiertos. Lo tuvo que aceptar. ¿Y cómo lo aceptó? Quedándose a vivir en Gerar. Así lo dice la Escritura. Por lo tanto, también tenemos que leer qué fue lo que le pasó, cuál fue la consecuencia. Acompáñame al versículo 12. Dice el verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Pero quiero contarte también que de todo esto que estaba sucediendo, Dios le abrió los cielos a Isaac. Mira todo lo que le sucedió. Sembró y Dios le dio al 100 por 1. No le dio el 100%, porque ese es 1, da 1 y recibe 2. Él dio 1 y recibía 100. Cada cosa que él hacía se multiplicaba por 100. Así de grande era esa bendición. Dice también que se enriqueció, que Dios lo prosperó, que se engrandeció, que llegó a ser muy poderoso. ¿Te imaginas que Dios haga esto contigo? Que tuvo vacas, que tuvo hato de vacas, hato de ovejas, y aún los pozos que los filisteos le habían cegado, más adelante se ve que él los recupera. Dios se los devuelve y encima abre otros más. Y lo impresionante es que ya los habían secado, pero Dios hacía que subiera agua de esos pozos, porque eran de Isaac. No es que encontraban aguas, sino donde ellos cavaban, ahí había un pozo. Es decir, este hombre tenía los cielos abiertos por completo. Te lo voy a decir una vez más. 100% no hizo. Él sembró 1 y recibió 100. Él sembró y cosechó al 100 por 1, dice la Escritura. Fue enriquecido, fue prosperado, llegó a ser muy poderoso, Dios lo engrandeció, le devolvieron los pozos o le restituyeron los pozos y también encontró otros pozos. El hombre estaba sumamente bendecido, grandemente bendecido, porque los cielos se abrieron sobre él. Y yo quiero decirte esta mañana que esos cielos también van a estar abiertos sobre ti o están abiertos sobre ti. Todo lo que tienes que hacer es tú tener las conductas o las acciones correctas, hacer aquello que es necesario, que se tiene que hacer, que activa esos cielos abiertos. ¿Te recuerdas que Isaac tuvo que hacer algo? El cielo puede estar abierto, pero si tú no entras en ese estado, tú no entras en esa condición, entonces no recibes lo que Dios tiene preparado. Recuerda que estamos hablando de cosas, de bendiciones materiales e inmateriales, todo tipo de bendiciones, no solo de unas ni de otras, sino todas juntas. Y recalqué la semana pasada que las más importantes son las espirituales, pero eso te lo explico otro día. Pero lo que quiero decirte es que si tú andas en obediencia, si tú resistes el mal, si tú das genuinamente de corazón a Dios y entras en su pacto, entras en el pacto con Dios, así como lo vimos cuando tomamos la Santa Cena. Si tú entras en ese pacto, entonces los cielos se van a abrir sobre ti. La semana anterior vimos todas las cosas que sucedían cuando los cielos estaban abiertos. Hoy estamos viendo formas o conductas o lo que tú tienes que hacer para poder acceder a esos cielos abiertos. Lo primero, sé obediente. Sé obediente, ríndete al Señor, sométete al Señor, permite que su palabra sea antes, permite que su voluntad sea antes y Él va a abrir los cielos. Cuando venga la tentación, cuando venga el día malo, tú resiste porque Dios te va a ayudar y te va a sacar adelante. Y cuando se haya resistido y terminado, en ese momento Dios también va a reabrir los cielos para ti. Vimos que cuando das genuinamente, cuando hay un sacrificio de corazón, un sacrificio genuino como el que ofreció Elías, los cielos se vuelven a abrir.
Los cielos se abren cuando hay un sacrificio, cuando se da de corazón al Señor, cuando se le busca dar la honra y la gloria que Él se merece, cuando se busca darle el honor del cual Él es digno. Entonces los cielos se vuelven a abrir. Y por último vimos cómo entrar en el pacto, cómo el entrar en ese pacto de bendición que Dios nos ofrece, vivir todo aquello que Él nos ha permitido. Él, tan sencillo que se lo dijo a Isaac: mira, yo voy a hacer todo esto por ti, solo tienes que hacer una cosa: no vayas a Egipto, no te vayas de regreso al mundo, le dijo, quédate aquí, vive como forastero. Así como nosotros vivimos creyendo que Jesús va a venir por nosotros. Nosotros vivimos creyendo que somos forasteros en esta tierra, que no somos de aquí, que somos de allá, perteneciente a los cielos. Eso es lo que nosotros creemos. Por lo tanto, vivimos como Isaac, entramos en un pacto por medio de nuestro Señor Jesús, por su sacrificio, por su resurrección. Él nos vino a dar este nuevo pacto. ¿Te recuerdas lo que vimos hace unos momentos al tomar la Santa Cena? Él nos ofrece este pacto, y si entramos en ese pacto, Él va a abrir los cielos para ti y para mí. Es necesario que Dios nos abra los cielos. Es súper importante que Dios nos abra los cielos. Esta mañana yo quiero hacer una oración para que Dios abra los cielos, pero que Dios entre, sobre todo que tú y yo podamos entrar en pacto con Dios, en el pacto de bendición, el que nos permite vivir la plenitud de vida que Él nos ofrece. Y ese pacto es espiritual y también material. ¿Por qué material? Porque la vida que nosotros llevamos debe reflejar lo que Dios dice. Nuestra vida debe llevar esa actitud de obediencia que vimos hace poco. Nuestra vida debe reflejar la vida de nuestro Señor Jesús. Y también la vida espiritual, esa vida eterna. Así que vamos a hacer 2 oraciones, pero primero vamos a orar para que tú y yo entremos en ese pacto, para que tú y yo renovemos ese pacto con nuestro Señor. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a nuestro Padre Celestial que ofrezca tan claramente ese pacto sobre ti? Que Él te hable sobre el pacto, sobre la vida eterna, sobre el perdón de pecados. Probablemente cuando tú entraste al pacto, recibiste a Jesús en tu corazón y tal vez no sabías realmente lo que Dios te estaba ofreciendo. Lo hiciste impulsado y movido porque sabías que era bueno, porque había fe, porque tenías convicción, porque algo había en tu interior que te empujaba. Pero hoy también vamos a ver lo que Dios ofrece. Hoy le vamos a pedir que Dios nos muestre todo aquel pacto que tiene para ti y para mí. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque nos enseñas y nos das mensajes, muchas gracias porque tu voluntad es clara. Tú anhelas que tus hijos, que estos hombres y mujeres que están esta mañana conectados aquí en este medio, sean grandemente bendecidos, de manera espiritual y de manera material. Yo te pido hoy, Señor, que tú puedas abrir los cielos sobre cada uno, que cada quien pueda caminar y andar en obediencia, resistiendo al mal, Señor, teniendo un corazón genuino para darte a ti, Señor, entregar todo cuanto tú anhelas recibir de nosotros y poder entrar en un pacto de bendición, en este pacto que tú nos has ofrecido por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras nuestros ojos para entender este pacto, que hoy queremos renovar, Señor. Hoy declaramos que tú eres nuestro Dios. Hoy declaramos que solamente tú eres Dios. Hoy declaramos, Señor, que estamos sujetos a ti y que nos rendimos únicamente a ti. Que toda nuestra voluntad se somete a la tuya. Que haremos caso, Señor, de cada palabra que tú digas, de cada cosa que tú anheles. Nuestro corazón ha de acceder a tus peticiones, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos recibas, Señor, por medio de nuestro Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Que nos recibas como tus hijos que somos, Señor, que comprendamos la importancia y la magnitud de qué es ser hijo tuyo y los derechos y las obligaciones que pudiéramos tener
derivado de ello, Señor, yo te pido hoy en el nombre de Jesús que tú puedas traer a la mente y al corazón de cada uno este pacto precioso, este pacto perfecto e inmerecido para nosotros, pero que es bienvenido siempre en nuestro corazón. Señor, queremos hacer alianza contigo, queremos hacer pacto únicamente contigo. Hoy rompemos con todo otro pacto que pudiéramos haber hecho, voluntaria o involuntariamente. Señor, yo te pido que sean rotos todos los otros pactos y prevalezca únicamente. Reconocemos, Señor, que solo tú eres Dios y que solo tenemos pacto contigo, que no hay ningún otro pacto con nadie, ni con ninguna cosa, Señor. Solamente contigo nos sometemos y nos sujetamos al pacto que tú nos ofreces, al trato que tú nos ofreces, Señor, únicamente a ello. Yo te pido en el nombre de Jesús y que puedas mostrar las bendiciones que tú tienes preparadas para cada uno, así como se lo mostraste a Isaac. Tú puedas empezar a traer las imágenes de aquello que tú quieres darnos por causa de estar aquí, en pacto contigo, de tu lado, únicamente de tu lado, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Empieza a mostrar los beneficios de ese pacto, los beneficios de seguirte, de amarte únicamente a ti como Dios. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias por la paz que nos das. Gracias por el perdón de pecados. Gracias porque te olvidas del pecado, porque limpias, Señor, nuestra alma, limpias nuestros cuerpos, nuestras mentes y corazones de toda maldad. Señor, muchas gracias porque tu pacto viene a romper con todo otro pacto, Señor, porque tú nos permites vivir en libertad, tú nos permites ser sanados por tu llaga, tú nos permites ser enriquecidos por causa de que te hiciste maldición, Señor. Yo te pido hoy que tú puedas mostrar todos estos beneficios, Señor, porque tú guardas la salida, tú guardas la entrada, tú guardas a cada uno, Señor, de todo mal, tú le proteges. Tú le cuidas, le guías, le ayudas, Señor. Y aunque hay momentos difíciles en la vida, tú jamás abandonas. Aunque hay momentos que parecen sin salida, hay momentos en los cuales pareciera que los cielos estuvieran cerrados, Señor. Yo sé que tú tienes un tiempo y una salida para reabrir los cielos sobre tus hijos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, muchas gracias porque tú estás trayendo bendición y bendición. Esa relación que tenemos contigo, Señor, nada la puede cambiar, nada la puede transformar ni romper, mucho menos puede ser adquirida por precio o por dinero, Señor. Es un regalo que tú nos das. El poder gozar de tu Espíritu, Señor, no se puede describir. Es indescriptible por completo, Señor, el poder ser llenos de ti, el unirnos a ti, el vivir contigo, el ser bendecidos, el ser tenidos como en lugares celestiales, el poder tener, Señor, esos dones que provienen de ti, cada uno de ellos, el poder ser partícipes de tu obra, el poder ayudar como testigos en este hermoso evangelio que tú nos regalaste, Señor. Cuántos más beneficios tuviéramos que nombrar, aparte de la sobreabundancia que tú nos das, que tú nos permites ser prosperados, que tú nos permites ser ensanchados, Señor, que tú traes paz, traes restauración a las familias, traes unidad entre los hermanos, traes luz a todo donde hay tinieblas, Señor. Podríamos pasar toda la mañana describiendo tus beneficios, Señor, pero te damos gracias por todos ellos, Señor. Los recibimos en el nombre de Jesús. Declaramos cielos abiertos y declaramos que nuestro corazón también está abierto para que puedas bendecirnos con todo lo que tú tengas para nosotros, que tú puedas incrementar esos cielos, que puedas ensanchar por medio de tu bondad todo lo que haces por cada uno.
Gracias, Espíritu Santo, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por los cielos que estás abriendo sobre cada uno, Señor. Gracias porque hables cielos sobre economía, sobre familias. Abre los cielos sobre cosas que parecían imposibles, empiezan a ser, Señor, porque tus cielos están abriéndose. Tus cielos se están abriendo una vez más, porque algunos están resistiendo y renunciando al mal, Señor. Hoy se están acercando a ti, hoy recíbelos y abre los cielos sobre ellos también. Permite que tu Espíritu Santo se acerque, permite que Él traiga imágenes a nuestras mentes, que Él nos hable, que Él nos convenza, Señor, de las cosas que tú ya nos concediste. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas como que si fueran cargamentos del cielo llenos de bendición, como que si fueran furgones que usamos nosotros aquí en la tierra, pero llenos de bendición desde el cielo, con cajas grandes como llenas de bendiciones. Permite que ellos vean todo lo que tú preparaste, Señor. Te lo digo en un lenguaje sencillo que podemos comprenderlo nosotros, pero te pido que lo interpretes y que nos lo puedas mostrar, Señor, como tú lo has visto, como tú lo has preparado, como lo has diseñado. Gracias por la plenitud, gracias por la abundancia y la sobreabundancia que nos permites tener. Gracias por tu Espíritu, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tú mismo nos llevaste a ser de tu familia, porque tú mismo planeaste todo esto para podernos bendecir. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, es súper importante que entres en pacto con Él. Es la parte más importante para poder iniciar una nueva vida junto a nuestro Señor. Por lo tanto, yo te quiero invitar a que si tú has decidido esta mañana aceptar a Jesús en tu corazón, puedas hacer esta oración conmigo, por lo que te quiero pedir que repitas después de mí. Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado, que he faltado, que he cometido muchos errores, pero te pido que me perdones. Te pido que me recibas, que me limpies y que me cambies, porque hoy declaro que eres mi único Señor y mi único Salvador, y que acepto la vida eterna que me ofreces y esta vida de pacto contigo que hoy estoy entendiendo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, si tú hiciste esta oración, Dios te ha escuchado y Él ha hecho un pacto contigo. Es necesario que entres en pacto con Él. Comunícate con nosotros, te queremos ayudar para que tú puedas caminar con Dios, para que tú puedas vivir la plenitud de la vida que Dios diseñó para ti. Es una vida preciosa y hermosa, llena de bendiciones, con momentos en los cuales, aún siendo difíciles, Dios va a estar contigo. Él no te va a abandonar jamás. Por lo tanto, este pacto es un pacto inquebrantable. Y como lo vimos anteriormente, está firmado con sangre, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre, esa firma, no se puede borrar, no se puede cambiar, y no hay nada más precioso que Él lo haya hecho por sí, con su sangre, con su cuerpo, con su sacrificio. Así que, mi amado hermano, te felicito y bienvenido a la familia de Dios. Es un gusto y un agrado que tú puedas acompañarnos. Y a todos nuestros demás hermanos, hoy sabemos que Dios quiere abrir los cielos para cada uno. Así que caminemos haciendo cada una de estas acciones, siendo obedientes, resistiendo el mal, dando genuinamente a Dios y, por supuesto, la última de ellas, entrar en pacto con nuestro Señor Jesús. Caminar en el pacto. Tú ya quizá ya entraste en el pacto, pero camina en el pacto que Dios te ha ofrecido. Dios te bendiga. Esta semana estoy seguro que vas a recibir buenas noticias, vas a recibir milagros, porque los cielos se están abriendo sobre ti. Créelo, confiésalo y camina sabiendo que Dios te va a sorprender en cualquier momento. Que tengas una excelente semana. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga.